Fui una esposa infiel, engañé a mi esposo con un cliente, destruí nuestro matrimonio con mentiras y obsesión. Cuando él encontró a otra, atenté contra su vida. Hoy, vivo mi karma, sola y olvidada en un lugar sucio y podrido. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Ximena, tengo 34 años y hasta hace poco era esposa de Jorge, ingeniero civil de 37 años. Nos conocimos en uno de esos momentos en los que la vida parece tomarse un respiro. Fue en Facebook, hace casi 10 años. Yo trabajaba medio tiempo como asistente de ventas en una tienda de diseño en Zapopan y él vivía cerca. Empezamos a hablar por un comentario tonto en una publicación de arquitectura. De ahí pasamos a los mensajes privados, luego a las videollamadas y, de repente, ya sabía mi plato favorito y el nombre de mi gato. Jorge era el tipo de hombre que parece salido de una película romántica ligera, educado, paciente, metódico e increíblemente respetuoso. En ese momento yo venía de un contexto emocional complicado. Mis padres peleaban todo el tiempo, mi madre era fría, mi padre estaba ausente y mis relaciones pasadas eran solo repeticiones del mismo ciclo: abandono, exigencias, necesidad. Entonces, cuando Jorge apareció con esa manera tranquila y organizada, pensé que la vida finalmente me estaba dando la oportunidad de construir algo que nunca tuve: estabilidad emocional. En 2 años, nos casamos. Fue una ceremonia sencilla, en el jardín de la casa de su tía, con luces colgadas y comida preparada por su abuela. No fue un cuento de hadas, pero fue lo más parecido que jamás había experimentado. Compramos una casa pequeña en un barrio tranquilo en las afueras de Guadalajara. Era pequeña, con paredes color arena y un jardín que cuidaba con mimo. Jorge siempre ha sido una persona muy trabajadora, de esas que se levantan temprano sin quejarse y vuelven exhaustos pero con la sonrisa de quien hace lo que ama. No ganaba mucho en la tienda, pero sentía que estaba contribuyendo a algo que teníamos y eso me hacía sentir bien. Fue una época de paz. Las facturas estaban al día, la rutina era predecible e incluso los silencios entre nosotros resultaban cómodos. A veces nos encontrábamos tumbados en el sofá, escuchando música y bebiendo té. Pero por supuesto no todo fue perfecto. Jorge tenía ese lado muy práctico, casi frío a veces. Soy más emocional, incluso dramático. Mis días estaban llenos de altibajos, y él parecía vivir en línea recta. No era raro que yo me emocionara con una serie o un recuerdo, y que él simplemente sonriera con esa mirada distante en sus ojos, como si no supiera qué hacer con tanta emoción. Aún así, pensé que era solo una diferencia de temperamento. Él me dio seguridad y para mí eso era todo. Necesitaba tierra firme. Y Jorge era solo eso, un piso. En el fondo, creo que me aferraba a la idea de que el amor maduro era tranquilo. Que el amor verdadero no necesitaba mariposas, ni noches de insomnio, sino respeto y estabilidad. Por eso ignoré las pequeñas señales. Su falta de entusiasmo al hablar del futuro, sus besos cada vez más mecánicos, su falta de caricias espontáneas. Pensé que era simplemente la vida adulta la que nos estaba moldeando, haciéndonos más prácticos, más normales. Y cuando alguien dijo que estábamos envejeciendo juntos, sonreí como si fuera un cumplido, aunque sentí un nudo en la garganta. Desde fuera éramos la pareja ideal. Nuestros vecinos nos felicitaron, nuestras familias dejaron de preguntarnos cuándo tendríamos hijos y empezaron a usarnos como ejemplo de pareja equilibrada. Pero dentro, ya había grietas. Pero yo no quería ver. Preferí mantener la ilusión de que todo estaba bien, porque admitir que algo estaba mal significaba enfrentarse a viejos fantasmas. Me aferré a esa rutina como si fuera un salvavidas. Hasta que un día, una simple conversación con un cliente en la tienda lo cambió todo. Pero esa parte viene después. En los primeros años, Jorge y yo todavía hacíamos planes juntos. Remodelamos la cocina, viajamos a la costa 2 veces e incluso comenzamos a ahorrar para un posible bebé en el futuro. Pero, poco a poco, los pequeños gestos desaparecieron. Empezó a salir temprano para el trabajo, a llegar tarde y, a veces, ni siquiera me daba un beso cuando entraba por la puerta. Poco a poco dejamos de cenar juntos. A veces el único intercambio entre nosotros era él preguntándome si había pagado la factura de la electricidad y yo preguntándome si iba a trabajar el sábado. Y empezó a carcomerme por dentro. Lo peor es que no me hizo daño, pero tampoco me hizo ningún bien. Jorge no gritó, no traicionó, no me faltó el respeto. Pero él me ignoró. Me trató como parte del mobiliario. Yo, que siempre he sido sensible, empecé a preguntarme si estaba siendo dramática.
Quizás esto era normal en el matrimonio. Quizás fue una fase. Pero las fases no deberían durar años, ¿verdad? La sensación de estar sola a pesar de estar casada me consumía. Me miré al espejo y ya no vi brillo en mis ojos. Solo una mujer atrapada en el tiempo, marchitándose. Probamos la terapia. Quiero decir, fuimos a una sesión. El terapeuta nos preguntó cómo nos sentíamos y Jorge respondió, normal, solo estamos ocupados. Intenté hablar del vacío, de la falta de contacto, de la ausencia emocional. Pero la forma en que me miró el psicólogo, como si estuviera exagerando. Me quedé callado. Salí de allí sintiéndome ridículo. Como si el problema fuese solo mío. Jorge nunca volvió a sacar el tema. Prefería creer que era solo una moda, una etapa tonta. Y yo, dejé de intentarlo. Dejé de luchar solo. Fue durante esta fase que conocí a Iván. Era cliente de la tienda. Profesional de la publicidad, de unos 38 años, encantador y ocurrente. Yo siempre iba los miércoles fingiendo estar interesado en objetos decorativos, pero era solo una excusa para hablar. Él elogió mi sonrisa y prestó atención a cada palabra que dije. Cosas sencillas, pero que después de años de ser ignoradas, parecían arrebatos de afecto. Empecé a esperar con ilusión los miércoles, a elegir mi ropa, a ponerme más maquillaje. Me odié por ello. Pero también, me sentí viva. Y eso es adictivo. Iván sabía escuchar. No solo me escuchaba, me comprendía. Dijo que yo era intensa, que mi mirada era magnética, que le encantaba mi risa fuerte. Jorge, en cambio, ni siquiera se dio cuenta cuando me corté el pelo. Con Iván me sentí una mujer y no una ama de casa. Cada conversación con él era un escape. Una ventana de aire fresco en la prisión silenciosa en que se había convertido mi matrimonio. Empezamos a vernos fuera de la tienda. Al principio nada gran cosa. Cafés rápidos, risas inocentes. Pero en el fondo, sabía lo que estaba haciendo. Y aún así, continué. Mis amigos, los pocos con los que todavía hablaba, dijeron que necesitaba reencontrarme a mí mismo. Te vas a borrar por completo, Ximena, dijo una de ellas. Te convertirás en un cuadro colgado en la pared de tu propia vida. Y ahí fue cuando me di cuenta. Ya me estaba convirtiendo en eso. Un objeto decorativo, una sombra dentro de la casa que ayudé a construir. Iván me recordó que todavía estaba vivo. Pero no sabía el precio que pagaría por querer volver a sentir. Porque creí que merecía algo más que el silencio. No hubo un momento específico en el que pensé, voy a engañar a mi marido. Las cosas simplemente sucedieron. Iván y yo ya teníamos esta rutina de encuentros disfrazados de casualidad. Almuerzos rápidos, paseos después del trabajo, hasta que un día me miró de otra manera. Como quien pide permiso sin decir palabra. Y cedí. En ese momento, mi necesidad habló más fuerte que cualquier juicio moral. Me entregué a él en el asiento trasero del auto, en el estacionamiento de un supermercado. No había romance, solo una extraña urgencia. Un deseo crudo de ser notado. Después de eso, la línea entre el bien y el mal se volvió borrosa. Empezamos a vernos en hoteles baratos cerca del centro. Inventaba excusas para salir temprano de la tienda o decía que iba a visitar a un amigo. La adrenalina de mentir, de experimentar algo prohibido, era adictiva. Y por un rato me sentí viva como nunca antes. Iván me hizo reír, me conmovió, me elogió sin parar. Era todo lo que Jorge no había sido durante mucho tiempo. No pensé en las consecuencias. Solo quería sentir. Deseable. Para ser visto. Un jueves cualquiera, Jorge me dijo que se iba de viaje de trabajo. Faltaría una semana entera. Vi una oportunidad en esto. Quedé con Iván para pasar la tarde en un nuevo hotel, un poco más alejado, con una vista preciosa y una habitación más cómoda. Quería hacerlo diferente, casi como una escapada romántica. Me desperté temprano, me maquillé y me puse un vestido que Jorge nunca notó. Salí de casa con el corazón acelerado. Creí que tenía todo bajo control. Que pudiera vivir esta doble vida sin que nadie lo notara. Lo que no sabía era que el evento de Jorge había sido cancelado. Y que, por un golpe de suerte o un castigo del destino, decidió regresar a casa antes de tiempo. Estaba en la cama con Iván cuando oí la llave en la puerta. El mundo se detuvo. Me vestí apresuradamente, con las manos temblorosas. Iván intentaba comprender qué estaba pasando. Pero ya era demasiado tarde. Jorge entró a la habitación y nos vio.
Su expresión, nunca la olvidaré. Él no gritó. No rompiste nada, él simplemente se quedó allí, como si el suelo hubiera desaparecido. Yo no lloré. Yo no rogué. Simplemente me sentí enojado. Enojo por haber sido atrapado. Enojo porque todo se está desmoronando. Y, en un absurdo intento de controlar la situación, lo único que pude decir fue, ¿qué haces aquí tan temprano? Sonaba cruel. Y así fue. Jorge me miró como si fuese un extraño. Un ser que nunca ha conocido. Se fue sin decir casi nada. Él simplemente cogió su mochila, sus llaves y se fue. El portazo que se oyó detrás de él fue el sonido más fuerte que jamás había oído en esa casa. E irónicamente, el más doloroso también. En ese momento aún no había caído en la cuenta. Pensé que se podía arreglar, que todo lo que tenía que hacer era explicarlo. Que Jorge, porque me quería tanto, tal vez me perdonaría. Pero lo que no sabía es que lo que había destruido allí no era solo el matrimonio. Era la imagen de mujer que tenía de mí. Fue confianza. Y una vez roto, no vuelve. Lo que vino después sería aún peor. Porque Jorge, el hombre tranquilo y predecible, no iba a asustarse, iba a desaparecer. Y el vacío que dejaría sería un abismo del que nunca podría escapar. Esa noche, el silencio en la casa era ensordecedor. Sentí cada segundo como una tortura. El olor del perfume de Jorge aún flotaba en el aire, mezclado con el sudor y la culpa que se aferraban a mi piel. Intenté dormir, pero la almohada parecía acusarme. Al día siguiente, me desperté con el corazón pesado, esperando un mensaje, una conexión, cualquier cosa. Pero lo que recibí fue una notificación a mi correo electrónico, una carta formal de un abogado. George estaba pidiendo el divorcio inmediato. No hablar. No hay negociación. Y ahí fue cuando todo dentro de mí se derrumbó. Entré en pánico. Cogí mi móvil y comencé a escribir. Mensajes largos y confusos, llenos de ira y desesperación. Dijo cosas horribles. Comparé a Jorge con Iván, como si eso fuera justificable. Le dije en la cara que no me hacía caso y que me sentía sola desde hacía años. Envié audios llorando, maldiciendo, rogando, todo al mismo tiempo. Luego, como un niño que hace arte y trata de ocultarlo, borré todo. Pero ya era demasiado tarde. Jorge ya había tomado captura de pantalla de todo. Ya se estaba preparando para protegerse. Y yo, sin saberlo, estaba cavando mi propia tumba. El dolor de la pérdida se convirtió en una obsesión. Comencé a actuar por impulso. Llamé al jefe de Jorge e inventé una historia de que él estaba involucrado en cosas ilegales, tratando de destruir su imagen. Envié correos electrónicos anónimos diciendo que estaba haciendo trampa y malversando dinero. Todo mentiras. Toda desesperación. Necesitaba que él sufriera también. Que él sintiera al menos un poquito del dolor que yo sentí al verlo irse. Pero Jorge era más inteligente de lo que quería admitir. Ya había cambiado contraseñas, cancelado tarjetas, cambiado números. Él se protegió de mí. Fue entonces cuando me enteré de Renata. Una mujer con la que ya estaba saliendo. Vi una foto en un perfil que se olvidó de bloquear al principio. Fue una selfie tonta, en un café, con un estúpido filtro de corazón en la frente. Y eso me destruyó más que el divorcio. Porque ahí entendí, él seguía adelante. Mientras yo me hundía en la vergüenza y el odio, Jorge sonreía a mi lado. Una mujer que no lo engañó. Quien lo trató bien. Eso no llevó el peso de 1000 arrepentimientos. Y mi orgullo no lo pudo soportar. Pasé días sin salir de casa. La tienda me envió lejos. Dijo que mi comportamiento personal estaba interfiriendo con la imagen de la empresa. Mis amigos se mudaron. Mis padres dijeron que necesitaba recibir tratamiento. Pero nadie entendió. Nadie sabía lo que era ver a la persona que ama ser feliz con otra persona. Nadie sabía lo que era mirar las paredes de la casa donde lo destruiste todo, esperando que el tiempo regresara. Pero el tiempo no vuelve. Y cuanto más intentaba apagar el fuego, más quemaba lo poco que quedaba. Me sentí vacío. Como si ya no hubiera identidad, ni futuro, ni dignidad. Todos los días era igual, despertar, acechar a Jorge, llorar, tomar tranquilizantes. No comí adecuadamente, no me bañé. Vivía en pijama, como un alma perdida vagando entre ruinas. Pero incluso en ese estado deplorable, mi cabeza no se detenía. Todavía quería revertir todo. Quería traer de vuelta a Jorge, aunque fuera con dolor. Fue ese pensamiento,
ese veneno, lo que me mantuvo en marcha. Y también fue lo que me llevó a tomar la peor decisión de mi vida. Renata. El nombre solo me hizo rechinar los dientes. La conocí a través de las redes sociales, recorriendo cada rincón de la nueva vida de Jorge como un adicto sufriente. Ella era lo opuesto a mí: cabello natural, ropa sencilla, sonrisa sin maquillaje. Tenía un aire de calma, casi de ingenuidad. Y eso realmente me irritó. Porque a mi modo de ver ella era una cosita. ¿Cómo pudo cambiarme por una mujer tan aburrida? Yo, que luché, que construí un hogar con él, que estuve a su lado en los peores momentos. ¿Cómo consiguió todo esto tan fácilmente? Comencé a seguirlos. Literalmente. Descubrí dónde vivía, dónde aparcaba su coche y los lugares que frecuentaban. Cafés tranquilos, ferias de barrio, eventos de libros, un mundo que nunca compartió conmigo. Y dolió. Dolió como una herida que alguien toca todos los días. Cada vez que los veía tomados de la mano, sentía como si estuvieran arrancando otro pedazo de mí. No podía aceptar que estuvieran viviendo el tipo de relación que siempre había deseado con Jorge. Y ahora, era demasiado tarde para mí. Mi vida se había reducido a eso: observar, acecho, obsesionar. Mientras ellos viajaban, yo estaba en casa de mi madre, sin dinero, sin trabajo, sin nada. Traté de justificarme a mí misma que todavía amaba a Jorge, pero la verdad era más fea: no soportaba que me hubieran reemplazado. No pude soportar haber perdido. Y menos aún ver a otra mujer ocupando el lugar que durante años fue mío. Era como si llevara mi ropa, mis muebles, mi historia. Como si viviera la vida que destruí con mis propias manos. Me volví amargado. Mis días giraban en torno a las redes sociales, mensajes sin respuesta, fotos que guardaba y analizaba como un detective enfermo. Empecé a tener pesadillas. Soñé que Jorge se reía de mí, con Renata mirándome con lástima. Ambos me ignoraron mientras gritaba. Me desperté sudando, llorando, desesperada. Pero ni siquiera eso me hizo parar. Era como si una parte de mí quisiera sufrir. Quería torturarme, para justificar la culpa que sentía. Pero esa culpa también se convirtió en ira. Intenté contactar con Jorge varias veces, siempre en vano. Envié cartas, correos electrónicos, incluso un ramo con una carta escrita a mano pidiendo perdón. Todos ignorados. Y cuanto más callaba, más perdía el control. Un día lo vi besando a Renata en la puerta de un restaurante. No fue nada escandaloso. Un beso simple y dulce. Pero para mí fue como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Temblé. Me escapé. Volví a casa y lloré durante horas. Era oficial, la amaba. Y yo, solo fui un error en su pasado. Fue en esa espiral de dolor y obsesión que una idea comenzó a germinar en mi mente. Al principio era solo un pensamiento vago, una fantasía absurda. Pero con el tiempo, fue tomando forma. Si no va a ser mío, no va a ser de nadie más. Esa frase martillaba en mi cabeza. Sabía que estaba equivocado. Sabía que era una locura. Pero el sentimiento era más fuerte. Me sentí dominada por algo oscuro. Y ese algo me llevó, un día, a arrancar el coche y seguirlos a los dos hasta un centro comercial. No sabía que ese día cambiaría mi vida para siempre. La tarde era calurosa, bochornosa, de esas en las que el asfalto parece derretirse bajo los neumáticos. Estaba estacionado dentro de mi auto, en una esquina del estacionamiento del centro comercial. Las ventanas estaban entreabiertas, el aire acondicionado estaba bajo y la ira burbujeaba en el interior como agua a punto de hervir. Vi a Jorge y Renata salir por la puerta principal, riéndose de algo que dijo. Ella le tocó el hombro cariñosamente. Él le correspondió con un beso en la frente. La imagen me golpeó como un puñetazo. Sentí que mi cuerpo hormigueaba de odio. Su mano estaba en el volante y sus ojos fijos en ellos. Todo parecía lento, como si el mundo hubiera entrado en cámara lenta. Respiré rápidamente, mi mente repetía una sola frase: si no va a ser mío, no va a ser de nadie. Me convencí de que no quería hacer daño. Solo asusta. Haz que me mire otra vez. Hazle entender que yo todavía estaba allí, que todavía importaba. Arranqué el motor. Caminaron uno al lado del otro, sin preocupaciones. Encendí mis faros. Ninguno de ellos se dio cuenta. La sangre me golpeaba los oídos. Pisé el acelerador. Primero lentamente. Luego con fuerza. Apunté cerca,
no a ellos. Se suponía que iba a ser un susto. Solo un susto. Pero calculé mal. Renata se dio la vuelta en el último segundo, y todo pasó tan rápido que hasta el día de hoy no sé si cerré los ojos. El impacto fue seco. Un ruido sordo que resonó en los huesos. Vi a Renata volar sobre el capó y caer de forma grotesca. Su pierna se dobló en un ángulo imposible. Jorge gritó su nombre como si intentara evitar que el universo se derrumbara. La gente empezó a correr. Me quedé en el coche, paralizado. En ese momento algo dentro de mí se quedó en blanco. No me escapé. Pero yo tampoco me moví. Fue como si estuviera viendo la escena desde fuera de mi propio cuerpo. Jorge se arrodilló junto a ella, llorando. Gritó pidiendo ayuda, pidiendo asistencia. La sangre corría por el asfalto. La gente rodeó el coche y alguien empezó a golpear la ventana. Un hombre abrió la puerta de golpe y me tiró de los brazos. Me tiraron al suelo y me esposaron allí mismo. Las sirenas ya se acercaban, mezcladas con los gritos, los llantos, el sonido del caos que yo mismo creaba. De camino a la comisaría, todavía no podía entender lo que había hecho. Lloré, grité, dije que no era mi intención. Que fue un accidente. Pero nadie lo creyó. Y honestamente ya ni siquiera sabía que era verdad. Mi cara apareció en las redes sociales incluso antes de llegar a la celda. La mujer traicionada. El loco. El criminal. Me convertí en todo lo que más temía. No había vuelta atrás. Ya no había excusas. Lo que comenzó con un sentimiento de abandono terminó en una tragedia que ha manchado mi vida para siempre. Dentro de la celda, la primera noche, no dormí. La imagen de la pierna de Renata, el grito de Jorge, la sangre, todo volvió como una película de terror. Y junto con eso, una pregunta. ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué pasó con la mujer que solo quería ser amada? La respuesta llegó como una bofetada en la cara. Se había perdido en el orgullo, en la obsesión, en el miedo a ser olvidada. Y ahora, nadie me olvidará jamás. Pero no por las razones que soñé. La decisión que tomé en ese estacionamiento selló mi destino. Y la caída, finalmente, se hizo real. Me atraparon con las manos en la masa, esposado en el suelo, con la ropa sucia de polvo y los ojos abiertos por el terror. La gente que me rodeaba me miraba como si fuera un monstruo. Algunos filmaron, otros gritaron insultos. Allí nadie vio a una mujer desesperada, solo a una criminal. Se llevaron mi celular, mi bolso, mis palabras. Llegué a la comisaría como una sombra. Ni siquiera pude organizar mis pensamientos. Era como si todo fuera una pesadilla. Y en el fondo, todavía estaba esperando despertar. Esperaba que alguien dijera que todo fue un error. Pero no fue así. La evidencia era irrefutable. El centro comercial tenía cámaras por todas partes. En las redes sociales circularon vídeos que mostraban mi auto a alta velocidad y el impacto directo contra Renata. La fiscalía me acusó de intento de homicidio agravado, lesiones graves y conducción imprudente. Mi abogado intentó defenderse diciendo que era emocionalmente inestable, pero ni siquiera él parecía creerlo. Lloré todo el tiempo. Dijo que solo quería asustarlos. Pero ¿quién creería la palabra de una exesposa infiel y obsesionada, frente a la de una víctima con muletas y un hombre visiblemente devastado? George testificó contra mí. Entró en la sala del tribunal con la mirada baja y la voz firme y llena de dolor. Dijo que lo había estado acosando durante semanas, mostró capturas de pantalla de los mensajes que le había enviado, los correos electrónicos falsos que le había enviado a su trabajo, incluso las flores con letras que parecían inofensivas pero que ahora adquirían un nuevo significado. Renata también dio una declaración. Llegó caminando con dificultad, con mirada tranquila pero firme. Dijo que sintió la muerte de cerca. ¿Quién vio el odio en mis ojos antes del impacto? Y desde entonces vivió con miedo incluso de cruzar la calle. Mi intento de arrepentimiento no funcionó. El fiscal dijo que yo era fría, manipuladora y que solo lloraba porque me habían descubierto. Quería gritar que no era verdad, que me habían destruido por dentro mucho antes de destruir a nadie más. Pero nadie quería escuchar. El proceso fue rápido, como si el destino tuviera prisa por condenarme. Al final escuché el veredicto, 18 años de prisión. No hay posibilidad de libertad condicional antes de los 12 años. Mi madre estaba llorando, pero ni siquiera se acercó a mí. Mi padre no apareció. ¿Mis amigos? Ya no existían. Cuando entré a la prisión de mujeres, comprendí lo que era perderlo realmente todo. Allí, yo no era Ximena.
Ella era solo una reclusa más, con un número en su uniforme y un pasado vergonzoso. Las otras mujeres me miraron con curiosidad y luego con desprecio. Poco a poco me fui desvaneciendo. Empecé a limpiar baños, a evitar conversaciones y a quedarme mirando al vacío durante horas. Mi cuerpo estaba allí, pero mi mente seguía allí esa tarde, en ese estacionamiento, reviviendo la escena que destruyó 3 vidas, la de Renata, la de Jorge y, más importante, la mía. Fue allí, tras las rejas, donde comprendí el verdadero significado del arrepentimiento. No la de las excusas, sino la que corroe el alma. Un tipo de dolor que no grita, susurra, todos los días, recordándote lo que hiciste. Ya no tenía forma de defenderme. No había forma de borrar el pasado. Lo único que me quedaba era aceptar que yo era el autor de mi propia tragedia. Y lo más cruel es saber que por un segundo de furia, por un momento de impulso, entregué mi vida entera en bandeja. Y ahora lo único que me queda es el silencio. La noticia llegó poco a poco, a través de otros internos que aún tenían contacto con el mundo exterior. Jorge y Renata se habían mudado a otro estado, algo más tranquilo, cerca de la playa. Compraron un nuevo apartamento y comenzaron una nueva vida. Me dijeron que después de mucha fisioterapia pudo volver a caminar normalmente. Y más que eso, estaban comprometidos. Él, el hombre que destruí, había comenzado de nuevo. Ella, la mujer que intenté destruir, se reconstruyó a sí misma y a él. Su vida continuó. La mía se detuvo allí mismo, sobre el asfalto manchado. Mientras tanto, aquí dentro, la rutina está hecha de repeticiones y silencio. Me despierto a las 5, limpio el suelo, organizo los baños, ayudo en la cocina. Mi mundo cabe en un pasillo estrecho y un pequeño patio, donde el sol apenas brilla durante 2 horas. Nadie me llama Ximena. Aquí soy uno más. No importa que un día amé, soñé, sufrí. Todo eso desaparece con el uniforme beige y el número bordado en el pecho. Ya no me ven como mujer, como ser humano. Solamente como alguien que cometió un delito. Escuché que Renata empezó a dar charlas sobre cómo superar obstáculos. Eso habla de límites, de perdón, de nuevos comienzos. Algunas reclusas dijeron que vieron vídeos de ella en las redes sociales, lo que motivó a otras mujeres a enfrentar el trauma. Cruel ironía. Ella, la víctima, se convirtió en un símbolo de fuerza. Y yo, que creía tenerlo todo bajo control, me convertí en el ejemplo de lo que no debe ser. Cuando escucho estas historias siento una especie de mezcla entre vergüenza y vacío. Una parte de mí está orgullosa de lo que se ha convertido. La otra parte, simplemente está celosa de haberse quedado atrás. Mi familia dejó de visitarme en el 2.º año. Me dijeron que era por vergüenza, pero sé que es más que eso. Tienen miedo de mí. Tienen miedo de mirarme a los ojos y ver la sombra de lo que fui. Incluso mi madre, que siempre fue estricta, ahora evita mi nombre. Como si borrar mi existencia fuera reescribir los hechos. Y quizás realmente sea más fácil de esa manera. Nadie quiere recordar a la hija que destruyó todo por un amor enfermo. Nadie quiere llevar el peso de mi culpa. A veces ni siquiera yo puedo. Pasaron los años y mi reflexión cambió. Cabello blanco, ojeras profundas, mirada cansada. Ya no soy la mujer que Jorge conoció, ni la que Iván deseó. Me convertí en alguien sin espejo. Alguien que evita recordar el pasado porque cada recuerdo es una puñalada por la espalda. Lo peor no es la celda. Es la ausencia de futuro. No hay más planes. Ya no existe más cuando me vaya. Solo existe el ahora. Y ahora duele. Porque sé que fui el único responsable. Yo era el fuego, la chispa y la gasolina. Lo quemé todo yo solo. Hoy probablemente Jorge se despierte con Renata a su lado. Quizás tomar un café en el porche, tal vez hablar de los niños. Y yo, me quedo mirando una pared sin ventanas. A veces pienso en escribirle, pedirle perdón de verdad, sin drama, sin manipulación. ¿Pero qué derecho tendría yo? ¿Qué palabras podrían arreglar lo que causé? Ninguno. Así que me quedo aquí, viviendo los restos de mí mismo. Saber que mi castigo no son solo años de prisión. Es al ver que lo que era mío renació en otra parte y floreció lejos de mi veneno. Sé que mucha gente me va a odiar por todo esto. Y honestamente, lo entiendo. No espero perdón ni compasión. Tampoco escribo esto para justificar lo que hice. Solo deseo que alguien escuche. Porque a veces el silencio es más tortuoso que cualquier celda. La soledad grita cuando entiendes que el amor se ha convertido en una obsesión.
que el dolor se convirtió en veneno. Y que la mujer que eras ya no existe. Maté la mejor versión de mí mismo mucho antes de intentar destruir las vidas de otros. Sé que yo era el villano en esta historia. Fui infiel, mentirosa, manipuladora. Hice que Jorge dudara de sí mismo, intenté destruir su reputación, lastimé a una mujer inocente que solo estaba en el lugar que, en el fondo, yo quería seguir ocupando. Pero es importante decirlo, las traiciones no siempre terminan con disculpas. Algunos terminan con gritos, huesos rotos y puertas de hierro. Lo perdí todo, no solo el hombre que me amaba, sino la posibilidad de tener una vida digna, un futuro. Y lo peor es que perdí mi humanidad. Cuando pienso en lo que hice, lo que más me duele es recordar que, en algún momento, fui amado. Jorge me amaba. En verdad. Él me dio paz, él me dio un hogar. Y lo tiré todo a la basura porque no sabía cómo lidiar con el vacío que venía de dentro de mí. Le eché la culpa a él, luego a Renata, luego al mundo. Pero la verdad, siempre fue mi culpa. Elegí mentir. Elegí hacer trampa. Elegí seguir a alguien con el auto ese día. Y ahora elijo cada día recordarlo, porque olvidarlo sería más fácil, y no merezco lo fácil. Veo aquí a otras mujeres que también cometieron errores, pero con otros ojos. Algunos se arrepienten, otros no. No puedo evitar arrepentirme. Lamento cada paso en falso dado, cada palabra escupida en el calor de un ego herido. Lamento no haber pedido ayuda real. De fingir ser fuerte mientras todo dentro de mí implosionaba. Y, más que nada, me arrepiento de no haber amado a Jorge como él merecía. El amor no es solo presencia física. Ten cuidado. Es respeto. Y fallé en todo eso. Hoy limpio los pasillos de la prisión con la cabeza gacha y los pensamientos en voz alta. A veces algún nuevo colega me pregunta qué hice para estar aquí. Solo digo, lo perdí todo por una decisión estúpida. Porque eso es todo. Una decisión. Un segundo. Un impulso. Bastaba condenar una vida entera. Mío. Y en el fondo pienso que ni 1000 años me alcanzarían para pagar lo que hice. Algunas cicatrices permanecen en el interior. Y estos son los que más pesan. Entonces, si has llegado hasta aquí y todavía me estás escuchando, te pregunto, ¿crees que merezco algún tipo de perdón? ¿O hay errores tan graves que ni siquiera el dolor más profundo puede redimirlos? Deja tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y además nos ayudas a llegar a más gente y formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que están apareciendo a continuación sobre nuevos reportes de traiciones y venganzas. Hasta la próxima historia.